La burguesía fue la clase social de la Edad Media y el antiguo régimen que estaba formada por los habitantes de los burgos o ciudades cuya actividad no se relacionaba con la tierra y que tenían unos privilegios laborales reconocidos, que realmente eran comerciantes y artesanos. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la burguesía fue la clase social dominante. A partir de esto empezaron a existir las organizaciones obreras que tenían como prioridad la defensa contra los abusos de los dueños de las fábricas. La clase obrera la conformaban artesanos arruinados por el proceso de industrialización y campesinos migrantes. El propósito de los dueños de las fábricas era incrementar sus ganancias y no atendía a las necesidades de los trabajadores. Fue una época sin leyes en la que permitían regular o controlar las condiciones laborales. El patrón podría contratar a todo público. En cuanto a la clase obrera, fue la clase social oprimida, explotada y marginada que le vendió su fuerza del trabajo a los dueños de los medios de producción como las fábricas, las empresas, compañías, etc. En otras palabras, es la clase trabajadora, o sea, el proletariado. Los primeros movimientos obreros. Los movimientos obreros fueron violentos e iban encaminados a la destrucción de máquinas. Algunos sectores obreros opinaban que ese no era el camino para conseguir algo favorable y decidió luchar de manera más reflexiva. Los obreros en los primeros movimientos de protesta se lanzaban en contra de la destrucción de las máquinas, ya que creían que estas eran las causantes de las malas condiciones de la clase trabajadora. Para 1825, se levantó la prohibición impuesta a los obreros de fundar asociaciones y no tardaron en propagarse por todas partes. A partir de esto surgió el movimiento cartista, que fue un movimiento que exigía la aplicación de reformas para mejorar la vida de la clase trabajadora. El cartismo fue un movimiento de la reforma social que surgió en Reino Unido y que expresaba la agitación de la clase obrera. Debido a los cambios derivados de la Revolución Industrial, obtuvo su nombre de la Carta del Pueblo, que es un documento enviado al Parlamento británico en 1838, que señala las 6 peticiones del movimiento en las que se señalaba el voto secreto, el sueldo anual para los diputados, que posibilitase a los trabajadores el ejercicio de la política, reunión anual del Parlamento, que aunque pudiera generar inestabilidad, enviara el soborno, la participación de los obreros en el Parlamento mediante la abolición del requisito de propiedad para asistir al mismo, establecimiento de circunscripciones iguales que aseguren la misma representación al mismo número de votantes. Los defensores del cartismo pensaban que cuando los trabajadores alcanzasen el poder político podrían adecuar las leyes a sus intereses de clase. La duración de todo este movimiento abarcó una década, entre 1838 y 1848, aunque las reuniones de los movimientos continuaron hasta 1852. Después de todo esto surge el socialismo, una corriente de pensamiento novedosa que pretendía abolir los conflictos de las clases sociales para implantar igualdad económica y social. El socialismo utópico de Federico Engels, un filósofo y revolucionario alemán, sostenía que era posible terminar con la desigualdad y la injusticia de la época. Las diferentes corrientes del socialismo utópico se disolvieron o se fueron integrando al vasto movimiento socialista desde la Asociación Internacional de Trabajadores, o sea, en 1864 a 1876, por las ideas de Marx y Bakunin. Sostenía que la industrialización y el afán de acumular riquezas originaban la pobreza de la mayoría. Robert Owen, un empresario inglés, confiaba que la bondad natural de los seres humanos y que los conflictos de las clases sociales podían resolverse por medio de la educación y la colaboración. Así que redujo la jornada de trabajo, aumentó los salarios y creó una escuela para niños. Sus ideas sobre la cooperación libre y desinteresada fracasaron por falta de apoyo y seguidores. Posteriormente fundó una de las centrales obreras más importantes de Inglaterra.